la segunda teoría es sobre coqueluche y síndrome coqueluchoide. El contenido de mi ponencia, vamos a hablar sobre el agente etiológico y la patogénesis, la epidemiología, clínica y definición de casos, cuáles son las complicaciones, el diagnóstico diferencial, ¿no?, como síndrome coqueluchoide, el tratamiento y la prevención. Bien, coqueluche, también conocido como tos quintosa, como tos convulsiva, pertussis, febrina, la enfermedad de los 100 días, ¿no? Es una infección bacteriana aguda de las vías respiratorias, de larga duración, ¿no? Por eso le llaman la enfermedad de los 100 días. Y también es una enfermedad altamente contagiosa. ¿Y a quiénes afecta más? A los menores de 5 años, pero suele tener un cuadro clínico más grave y causar alta mortalidad en los niños menores de 3 meses. Entonces, ¿quiénes son los que van a morir más por coqueluche? Los menores de 3 meses. Recuerden que la vacunación para pertussis recién lo empezamos a partir de los 2 meses con la vacuna pentavalente, ¿no? Que recuerden también que la primovacunación son 3 dosis, ¿no? A los 2 y 6 meses. Entonces, el niñito menor de 3 meses, pues, está totalmente desprotegido contra coqueluche. Entonces, alto riesgo de morir. Este es coqueluche, el germen o pertussis. Vean ustedes ahí toda la célula entera. Esta célula entera es la que forma parte de una de pertussis a células enteras presente en la pentavalente que tenemos, ¿no?, que aplicamos a los 2 meses, 4 y 6 meses. Toda la bacteria es inactivada por calor, por formaldehído. Bordetella pertussis es un bacilo gram negativo, pleomórfico, aeróbico, y tiene todas estas estructuras que están en su parte externa, ¿no?, en su membrana. Tenemos la toxina pertussis, ¿no?, que es el encargado de la toxicidad celular, es determinante de las manifestaciones clínicas. También se encarga de la adherencia en el epitelio respiratorio ciliado. Esta toxina pertussis es el encargado o el responsable de la linfocitosis que se observa en el coqueluche, en la enfermedad. Recuerden que esta es una de las enfermedades, la tos convulsiva o coqueluche. Cuando uno pide un hemograma, lo que observa es leucocitosis o linfocitosis, ¿no? ¿Quiénes son los que producen más linfocitosis? Son los virus, ¿no? En este caso es la bacteria coqueluche, ¿no?, una bacteria que produce leucocitosis o linfocitosis, y es la toxina de pertussis. También hay otras estructuras como fimbrias encargadas de la adherencia en el epitelio respiratorio ciliado. También tenemos la hemaglutinina filamentosa, que también se adhiere al epitelio respiratorio ciliado, y la pertactina, también que se adhiere en el epitelio respiratorio ciliado, la citotoxina traquial, que inhibe la motilidad ciliar. Y miren que estas 3 estructuras, las fimbrias, la hemaglutinina filamentosa y la pertactina, sobre todo fimbrias y hemaglutinina filamentosa, son altamente inmunogénicos. Y esto por lo general es lo que se usa en las vacunas llamadas vacunas acelulares, ¿no? Hemos hablado que la pentavalente es una vacuna a célula entera, o sea, usa toda la bacteria. Pero hay otras vacunas de acelular. No usa la célula entera, sino estas estructuras que vienen a ser fimbrias, hemaglutinina, y la toxina de pertussis, que es uno de los componentes principales que tienen que tener estas vacunas acelulares. Y
cuanto a la patogénesis, este es un clásico ejemplo de enfermedad mediada por toxina, ¿no? Por la toxina de pertussis, que se inicia con la colonización de la tráquea. Esta bacteria se une al cilio del epitelio respiratorio a través de estas estructuras que hemos visto acá, ¿no? Las fimbrias, la hemaglutinina filamentosa, la pertactina. ¿Y qué va a producir? Produce una inflamación e interfiere con el clearance de las secreciones pulmonares. El antígeno pertussis permite asimismo la elevación de las defensas del hueso. Hay una gran linfosis. En este caso la quimiotaxis está deteriorada. Vemos acá, si comparamos esto con una alfombra, es totalmente con la producción de inflamación y moco. Esta alfombra pues parece como si alguien hubiese pisado con barro, ¿no?, sobre la alfombra. O sea, altera totalmente la motilidad de los hilos. La pertussis ocurre en todo el mundo. También es una enfermedad altamente transmisible y que todo el mundo está afectado por esta, pese a que hay vacunas. ¿Y quiénes vienen a ser ahora los reservorios importantes? Son los adolescentes y los adultos. Por lo general en ellos pues ya la inmunidad ha disminuido, ha mermado, entonces son susceptibles y ellos por lo general son los que van a contagiar a más pequeños o a los vulnerables que no han sido vacunados adecuadamente. ¿Cómo transmite? A través de las gotitas de saliva, ¿no?, que se producen al toser, al estornudar, al hablar. Y la transmisibilidad es máxima en la etapa catarral y durante las 2 a 3 semanas de la etapa paroxística. La tasa de ataque secundario mayor del 80%. O sea, eso nos habla pues de la alta contagiosidad de esta enfermedad. En cuanto a la epidemiología en nuestro país, vemos que a lo largo de los años suele presentarse brotes epidémicos. Antes del 2015, en el año 2010 a 2012, hubo un brote epidémico de pertussis. Luego suele bajar y vemos como del año 2000, desde el año 2016, 17, 18 y 19, podríamos decir que no bajamos de ese brote, ¿no?, de esa curva epidémica. O sea, se reportan muchos casos de pertussis. Pero todavía hasta antes de iniciar la pandemia teníamos estos casos, pero en lo que durante la pandemia es muy probable que todos los casos también de pertussis van a disminuir y eso ya lo veremos. Entonces, año a año vemos que del 2016 al 2017, 18 y 19 cómo incrementaron los casos. Es probable que en el 2020 sea pues menos de 300 que se reportaron en el año 2019. Y también es causa de mortalidad, ¿no? Y de esta mortalidad, los que mueren más son los niños menores de 3 meses. ¿Cuáles son los departamentos del país más afectados por pertussis? Tenemos Lima, Loreto, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Arequipa, Ayacucho y Huancavelica. Son las regiones que más casos de pertussis han reportado. ¿Y quiénes son los más afectados? Son el 96% se reporta entre los niños de 0 a 11 años. Los hombrecitos en un 77, un 61.60% más, ¿no? Tenemos más casos de niños afectados por pertussis en relación a niñas, que es 38.40%. Estas son las definiciones de casos de tosferina, de casos probables de tosferina. Menores de 3 meses, por lo general, el cuadro clínico es inespecífico, ¿no? Tienen síntomas
puede tener síntomas respiratorios altos, la tos, el tiempo de la tos puede ser poco tiempo, pero en el caso de los niños menores de 3 meses, por lo general la tos cuando se presenta puede ser tan fuerte que llevar al niño a un cuadro de apnea, ¿no? Cianosis, y que es desencadenado por estímulos, por ejemplo, como la alimentación. Cuando vean ustedes a un niño menor de 3 meses, pues no todo el rato está viendo, ¿no? Son las quintas que a veces presentan, ¿no?, en el momento justo que uno lo examina, pero a veces para desencadenar, ¿no?, como son desencadenados por estímulos, a veces lo que hacemos es, terminada ya la historia clínica, el momento del examen y lo final, que recuerden que siempre hacemos a un niñito es mirarle la boca, ¿no? ¿no? Estimularle con el bajalenguas, puede uno ver esta tos, ¿no? Pero si es un niño que la mamá refiere que muy frecuentemente hace tos y lo lleva a apnea, o sea, cianosis, es preferible dejar este estímulo, ¿no? Y esperar y creer lo que la madre nos dice, ¿no? Tiene tos, se pone fase eritematosa, y que vomita y que de repente de respirar, ese es un niño que tiene que... Recuerden que son los menores de 3 meses que pueden morir, ¿no? Incluso pueden hacer cuadros de hipoxia, pueden hacer encefalopatía, convulsión, un cuadro de pertusis. En el caso de los niños mayores de 3 meses, de repente ahí podemos ya ver el cuadro más clásico, típico de la tos convulsiva. Que dura, generalmente nos reportan pues una tos que dura de 2 semanas o más, y que puede tener uno de los siguientes síntomas, ¿no? Paroxismos de tos, ¿no?, que son esos ataques repetitivos de tos exigente, con estridor inspiratorio al terminar estos ataques de tos, y luego de ello vómitos, ¿no?, que son inmediatamente después de la tos exigente que ha presentado el paciente. Entonces, en los menores de 1 año, la tasa de incidencia es la tasa de incidencia más elevada. Hay cuadros clínicos graves, sobre todo pertusis severas y las formas atípicas menores de 3 meses, ¿no? Recuerden, menor de 3 meses no voy a esperar pues que me haga los paroxismos de tos para yo creer. Muchas veces hacen una tos un poquito exigente y van a cuadros de apnea y cianosis. Y la tasa de letalidad en países en desarrollo puede llegar hasta 4% en menores de 12 meses. Y este es un estudio que hicimos en uno de los brotes epidémicos que hubo de Bordetella pertussis. Fue un estudio multicéntrico, participaron 5 hospitales del Perú, y vemos pues que la saca de 392 casos que seguimos por sospecha de pertussis, 156 de estos niños salieron positivos para pertussis en este caso hicimos a través de pruebas de biología molecular. Y vemos que de estos 155 niños positivos a pruebas de PCR, 114, que representa un 73%, fueron niños menores de 3 meses, ¿no? Con ello vemos que la población más afectada son los menores de 3 meses. Y recuerden que los principales reservorios actualmente en el mundo, los que van a contagiar a esta población, son los contactos en el hogar, o sea, mamá, papá, abuelos, hermanos. Y lo que pudimos ver en este estudio es que un 20% los que contagiaban eran las madres, un 9% los hermanitos mayores de 10 años. Lo que se cumple en cierta forma, ¿no?, que adolescentes y adultos son los que van a contagiar a esta población menor de 3 años. El cuadro clínico, bueno, es un periodo de incubación de 7 a 10 días. ¿Desde cuándo contagia?
contagia desde la fase catarral, las 2 primeras semanas de la fase paroxística. Recuerden que es una enfermedad que tiene 3 fases. Hay una fase catarral, una fase paroxística y una fase de convalecencia que dura semanas, ¿no? Es una fase catarral, por ejemplo, que está presente 1 a 2 semanas, a la fase paroxística, que se caracteriza por congestión nasal, por rinorrea, estornudos, lagrimeos, leve o moderada y no fiebre, ¿no? Y nadie piensa en coqueluche. Luego de ahí viene la fase paroxística, que dura de 3 a semanas. Y acá es la fase, ¿no?, donde se presenta lo clásico, que es el paroxismo de tos intensa, osquintosa, que se llama. Hay el silbido inspiratorio o gallo inspiratorio. Hemos visto que en los menores de 3 años esto nos puede llevar a un cuadro de apnea o cianosis. Cuando hay este paroxismo de tos, donde el niño se pone con la cara muy congestiva, muy eritematosa, se sigue posterior que termina la tos, el vómito, entonces por lo tanto es una tos pues emetizante. Hay abundante moco en el tracto respiratorio que puede llevar pues a obstrucción de vía aérea en los más pequeñitos. En niños mayorcitos, por lo general en escolares, o incluso en adolescentes, puede haber hemorragias subconjuntivales, o sea, puede ser tanta la intensidad de la tos que puede llevar a petequias faciales, a lagrimeo, a distensión de venas del cuello. Y luego de ello viene la fase de convalecencia, que es de 1 semana, también muy larga, ¿no? Y en este caso la tos persiste, hay una tos persistente, pero ya van disminuyendo progresivamente todos los síntomas previos. Y también acá pueden ocurrir algunas complicaciones secundarias. En este caso la tos, como les digo, puede durar semanas a meses y puede recurrir, ¿no? Si alguien lo examina en esta fase, pues a veces son diagnosticados de síndrome obstructivo bronquial, ¿no? Son, sobre todo en adultos, son considerados como asma, y en realidad es un cuadro de pertosis. Entonces vemos acá las fases de coqueluche, ¿no? La fase catarral, la fase paroxística y la fase de convalecencia, ¿no? Y la enfermedad, como decíamos, pues de los 100 días. Recuerden que si este niño es hospitalizado en plena fase paroxística, si uno pide un hemograma, encontramos linfocitosis, ¿no? Una gran linfocitosis más allá del 60-70%. Incluso en los niñitos menores de 3 meses podemos observar leucocitosis marcadas de rango de 70.000, 80.000, con una gran linfocitosis que el que no está pendiente de ello puede pensar que es portador de un cuadro hematológico, ¿no? Muchas veces están viendo que está con los síntomas respiratorios, de repente el niño está en ventilación mecánica, estos paroxismos de tos, pero el hemograma con leucocitosis y linfocitosis llaman al hemólogo pensando que podría ser un cuadro de leucemia. Bien, en este estudio que hicimos durante este brote epidémico que hubo en el año 2010-2012, vemos que los niños tuvieron paroxismos de tos en aquellos niños positivos, ¿no? Fueron positivos por la prueba de PCR. Vemos que tenían paroxismo de tos en un 85-96%, cianosis en un 69%, distrés respiratorio un 66%, la rubicundez en un 78%. ¿Sí? A ver, vamos a ver si podemos este videito. Entonces acá la tos, ¿no? Vemos esa tos exigente. ¿No? Y cuando paramos que la mamá lo palmotea la espalda, bota en el hombro de la mamá, es moco filante, ¿no? No se crece, ¿no? Y bueno, acá no lo hemos visto, pero por lo general pues el niño está eritematoso y posterior a este episodio empieza a aumentar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico?
recuerden que el aislamiento del virus, el aislamiento de la bacteria es el estándar, pero muchas veces es difícil. En el caso de esta bacteria es muy difícil aislarlo, porque lo ideal pues sería hacerlo en las primeras 2 semanas, ¿no? Y eso, miren, la positividad podría llegar solamente al 30-50%. Realmente pues es difícil, nadie piensa en coqueluche, son pacientes que ya son tratados con múltiples antibióticos y es difícil obtener un cultivo bacteriano. Acá la prueba que nos ayuda mucho es la prueba de biología molecular, ¿no? PCR. Eso se puede hacer, que es positivo en las primeras 3 semanas. Y nos ayudaría a confirmar casos de pertussis en un brote epidémico y tiene alta sensibilidad. El problema es que esta prueba pues no se hace en los hospitales. El único sitio donde se hace es en el Instituto Nacional de Salud. Cuando uno tiene sospecha de un cuadro de pertussis, debe solicitar a través de sus oficinas de inteligencia sanitaria, solicitar que pidan un examen de tipo de PCR, ¿no? Hay que hacer las interconsultas correspondientes para que hagan el contacto con el INS para hacer esta prueba. Es lo ideal para confirmar dosis. Existen los test serológicos, pero recuerden que esto nos servirá, los test serológicos, para las fases tardías de la enfermedad, más allá de las 2 o 8 semanas. Eso no tiene utilidad, ¿no? Los test de anticuerpos fluorescentes directos, ¿no? Las inmunofluorescencias directas, eso sí hay en los hospitales. Esto es de muy baja sensibilidad, miren ustedes, solamente de 10-50%. Y algo que también nos ayuda en el diagnóstico es cuando pedimos un hemograma, o sea, tenemos la sospecha clínica, ¿no? Tenemos todas las características de todas las fases, vemos ahí en el niño. Le pedimos un hemograma, tiene un hemograma con leucocitosis y linfocitosis y ha cantado, este es un coqueluche. Lo único que hago es pedir mi interconsulta para que tramiten y me hagan una prueba de biología molecular en el Instituto Nacional de Salud. En el caso de este estudio que realizamos, encontramos linfocitos en un 43.86% de los niños menores de 3 meses. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de pertussis? Diagnóstico para tos que tiene duración de más de 2 semanas y hay paroxismo, hay gallo inspiratorio, hay vómitos tras los accesos de tos, hay que sospechar en pertussis. En cuanto al diagnóstico, como les decía, cultivar la Bordetella pertussis suele ser muy fastidioso, muy difícil. Entonces, lo ideal sería hacer pues una prueba de PCR. Ya habíamos hablado de los casos. En el caso probable es el caso que cumple los criterios de diagnóstico clínico, pero no se ha podido demostrar microbiológicamente ni se ha podido ver el nexo epidemiológico a un caso definitivo, ¿no? Y el caso confirmado es cualquier cuadro respiratorio con cultivo positivo o cualquier cuadro pues que tenga una prueba de PCR positiva, ¿no? O tenga la asociación epidemiológica a un caso diagnosticado, sea por PCR o por aislamiento de Bordetella pertussis. Si yo tengo un niño que yo le hice PCR, ¿no? Salió positivo y el hermanito empieza a toser, ese pues ya no le voy a hacer prueba de PCR, ¿no? Entonces ahí en el nexo epidemiológico lo más probable es que ese niño también tenga tos convulsiva. ¿Cuál es el manejo? El manejo médico es de soporte. Cuando uno hace el diagnóstico de pertussis, por lo general no se hace en forma temprana, ¿no? Ya desencadenó toda la respuesta que tuvo que encadenar y lo único que nos va a servir acá para darle el antibiótico es erradicar al microorganismo de sus secreciones. ¿Para qué? Para disminuir la transmisión, o sea, para que ya no siga contagiando. Es el único, ¿no? Sería la única utilidad del antibiótico. Pero si yo sospecho tempranamente que podría ser
pertusis, que ya sería pues en el caso secundario, ¿no? Un contacto, un nexo epidemiológico. Ahí lo que podría hacer es dándole en forma temprana el antibiótico, modificar el curso de la enfermedad. ¿Cuáles son los antibióticos recomendados? Por lo general, acá son los macrólidos, ¿no? Sea acitromicina, claritromicina y eritromicina. Recuerden que acá lo más recomendable sería dar acitromicina. Si no hay acitromicina, pues lo que no tendrá que ser eritromicina. Pero recuerden que la acitromicina es una dosis de una vez al día y se da menos días, ¿no? 5 días. En caso de eritromicina son dosis 4 veces al día y por 14 días. Okay, los contactos estrechos, también todo nexo, paciente que tenga contacto con un paciente con pertusis, debemos darle tratamiento antibiótico, independiente del estado vacunal, y se da la misma dosis y al mismo tiempo. Lo otro que tenemos que hacer en los menores de 6 años es completar sus vacunas, ¿no? La serie primaria. Y en el caso de niños menores de 5 años, recuerden que son 5 dosis, ¿no? Que debe tener de pertusis. 3 que vienen en la pentavalente, o sea, los 2, 4, 6 meses, y 2 que son los refuerzos de los 18 meses y los 4 años. Entonces, acá tenemos los antibióticos en menores de un mes, que es factible el uso de la eritromicina, damos la acitromicina, 10 miligramos por kilo día, y decía, lo ideal es dar estos acitromicina en el resto de grupos etarios también, ¿no? Si no hay, ni modo, eritromicina, pero recuerden que la eritromicina se da por más tiempo, por 14 días. En cambio, acitromicina, 5 días. Son las complicaciones. En niños, recuerden, es la neumonía bacteriana secundaria. Puede dar un cuadro de una neumonía. En nuestros niñitos menores de 1 año, o sea, hay alto riesgo de neumonía bacteriana. En niñitos menores de 3 meses, como les decía, por las apneas, ¿no? Si se pueden llevar a encefalopatía y convulsiones. Puede haber otras complicaciones como dismedia. En nuestros niñitos pequeños, debido a que no pueden lactar adecuadamente, puede haber cuadros de deshidratación. Imagínense, la tos puede ser tan intensa y el compromiso tan intenso que puede llegar a cuadros de neumotórax. Puede ser tan intenso en los niñitos menores de 3 meses, sobre todo los menores de 2, que puede llevar a formación de hematomas subdurales. En el caso de adolescentes y adultos, muchas veces es confundido con cuadros de SOF o cuadros de asma. Puede causar dificultad para dormir, en mayores incontinencia urinaria, puede complicarse con neumonía, a veces con cuadros de tos tan intensa puede llevar a fracturas de costillas, hernias y prolaxo rectal en personas sobre todo mayores. Estas son las complicaciones que observamos en nuestro estudio: síndrome obstructivo bronquial en un 51%, neumonía en un 24%. De todos estos 155 pacientitos, miren ustedes, tuvimos 11 niños, y sobre todo, miren, en relación a los mayores de 3 meses, fueron 11 menores de 3 meses que ingresaron a UCI. Esto representa un 9.65%. Y de ellos fallecieron 6, ¿no? Que hacen una mortalidad del total de pacientes afectados de 5.26%, más de lo que se espera, ¿no? Que habíamos dicho que es un 4%. Entonces, cuando uno tiene estos cuadros de pertusis, tiene que pensar también en otras etiologías, ¿no? Ahí tenemos la bordetella para pertusis, tenemos otros virus como adenovirus, el virus para influenza, el virus inicial respiratorio, dependiendo de la edad, si son pequeñitos también, sobre todo menores de 2 meses, puede estar esta bacteria, ¿no? Clamidia trachomatis. En chicos de 5 años, 6 años, neumonía por micoplasma neumonía. Entonces, cuando uno tiene niños con síntomas respiratorios inespecíficos, entonces lo ideal sería pues que se haga todo un panel de virus y bacterias a través de pruebas de biología molecular, y que
en 1 o 3 horas, en la misma emergencia uno pueda decir pues cuál es la etiología del problema respiratorio de nuestro niño. Pero eso es un sueño, no todos los... Bueno, creo que ningún hospital tiene esto, por lo menos hospitales nacionales no tienen esa posibilidad diagnóstica, pero sí se pueden hacer en la parte privada. ¿Cuáles son las recomendaciones de la OMS? Son fortalecer la vigilancia, ¿no? A fin de que monitoricemos la carga de la enfermedad y ver el impacto de la estrategia de vacunación implementada en el país, y también identificar brotes. Por lo menos nosotros vemos que hay una vigilancia epidemiológica por el cuadro por las imágenes que les he presentado. Debemos analizar las coberturas de vacunación en niños menores de 1 año y menores de 5 años, con especial énfasis en identificar bolsones, ¿no?, de niños con bajas coberturas. Y los países pues deben asegurar coberturas de vacuna como contra pertussis en más del 95%, que sería lo ideal. También debería vacunarse a los trabajadores de salud para prevenir la transmisión nosocomial a estos lactantes menores de 6 meses y a los pacientes inmunocomprometidos. Recuerden que también nosotros somos población vulnerable, todos aquellos que trabajamos con niños o los que rotan con niños. Varios ¿no?, casos de residentes o incluso internos que hacen sus guardias, pues, y abren la boca de los niños sin usar mascarillas. A varios de ellos les ha dado cuadro de coqueluche, ¿sí? Y la otra recomendación es que debemos inmunizar a las mujeres embarazadas. ¿Con qué fin, no? Es con el fin de proteger al niño menor de 2 meses, al recién nacido y al niño menor de 2 meses. Recuerden que a que empiece a producir anticuerpos va a pasar un buen tiempo, más o menos después de la segunda, tercera dosis de la pentavalente, recién vamos a decir que está bien protegido. Antes de eso no. Entonces hay inmunoglobulina que pasa a través de la placenta de las madres que han sido vacunadas con la triple bacteriana celular, pues nos va a proteger a esta población menor de 2 meses. En nuestro esquema de vacunación, como les comenté, desde el año 2018 está la vacuna combinada, que es la triple bacteriana acelular, ¿no?, que es la DTPA para mujeres embarazadas y que se aplica en el tercer trimestre, ¿no?, para aprovechar ahí la producción de la inmunoglobulina G. Desde las 27 a las 36 semanas aplicamos una dosis en cada estación de la mujer, ¿no? Entonces, estas serían las estrategias de vacunación para la prevención de la tos felina. Debemos vacunar a nuestros niñitos, ¿no? Nuestro niño menor de 5 años, hemos dicho, debe tener sus 5 dosis, ¿no? A los 2, a los 4, a los 6 meses, su refuerzo a los 18 meses y a los 4 años. Nuestros trabajadores de salud deberían ser vacunados con la triple bacteriana acelular, ¿sí? Asimismo, personas al cuidado de niños pequeños, ¿no?, las guarderías deben de vacunarse con la triple bacteriana celular, ¿no? Esta triple bacteriana celular es la que les mencionaba, está en base a las estructuras que están en la membrana externa de la célula, ¿no?, que son la toxina pertussis, la pertactina, los antígenos fimbriales, la aglutinina filamentosa. O sea, no usa la célula entera. En este caso, para personas mayores de 5 años, lo que se recomienda son vacunas que tengan este componente pertussis acelular, sobre todo por las reacciones adversas serias que se pueden presentar. Por eso es que en mayores de 5 años no se recomienda pues la D mayúscula, T mayúscula, P mayúscula, ¿no?, que hay en los niños menores de 5 años. Asimismo, trabajadores de salud, ya hablamos, tenemos que protegernos, y
Como se ha visto que la respuesta inmunológica hacia estas vacunas son de toxoides, como tétano, difteria, y a pertussis, que es una bacteria, ¿no? En este caso, la respuesta de anticuerpos a estas vacunas suele disminuir en los 5 a 8 años, por eso es que se refuerza, ¿no? Porque es que se pone la pentavalente 2, 4, 6 meses, después se tiene que reforzar a los 18 meses y los 4 años. Y de ahí también tenemos que reforzar cada 10 años, pero sin embargo nuestro esquema nacional de vacunación habla, o sea, y protege mucho a nuestros niños menores de 5 años, pero y la otra, lo único que tenemos dentro del esquema nacional de vacunación es la D minúscula, T mayúscula, ¿no? Que es difteria y tétanos, que se indica que debe recibirse cada 10 años. Nos olvidamos a partir después de los 5 años de vacunar al resto de adolescentes y adultos que pueden ser los principales reservorios. Entonces, países latinoamericanos, otros países desarrollados, lo que hacen es proteger, o sea, a sus adolescentes, ¿no? Para incrementar esta merma de anticuerpos que se ve a los 5 a 8 años después. Entonces, países, por ejemplo, como Argentina, Uruguay, Costa Rica, Panamá, han puesto esta vacuna que es la triple bacteriana celular a sus adolescentes. Y como les digo, sí, una medida que se aplaude a nuestro esquema nacional de vacunación es que desde el 2018 se está poniendo a las gestantes. Sin embargo, la cobertura de vacunación de las gestantes es muy baja. Entonces, vacunas pues no solamente es del área de pediatría, sino que también existen otros grupos, otros profesionales, otras especialidades que tienen que hablar de vacunación. En este caso, por ejemplo, tiene que acá comprometerse en lo que es ginecología y obstetricia, ¿no? Acá, por ejemplo, el ginecólogo, el obstetra, tiene que decirle a su paciente gestante que debe de vacunarse contra la triple bacteriana celular, como hemos dicho, a partir de las 27 semanas, ¿no? Pero eso pues hay que meter ese chip a todos los ginecobstetras o todos aquellos que controlan a las gestantes, porque esta es una gratuita para todas ellas que está desde el año 2018 y las coberturas pues que deberían ser son realmente coberturas bajas. Entonces hay que trabajar bastante en ese aspecto. Y bueno, en cuanto a las conclusiones de la vacuna, de las vacunas estas y de las enfermedades que hemos hablado, es decirles porque pertussis es una enfermedad que va a afectar a todos los grupos etarios. Entonces recuerden, ¿quiénes son los que más mueren? Son los niñitos menores de 6 meses y de ellos los menores de 3. ¿No? Son los más vulnerables, que pueden complicarse y morir. Y la vacunación de refuerzo es importante, ¿no? Porque va a impactar en la carga de la enfermedad. Recuerden que los anticuerpos contra esta enfermedad suelen bajar de 5 a 8 años después. Tenemos que reforzarlo, ¿no? Quizás en el futuro ya consideren vacunar al adolescente. Pero si no lo hacemos en forma, a través del Ministerio de Salud, eso se puede hacer en forma privada, ¿no? Y también se debe discutir otras estrategias para mejorar coberturas, ¿no? Adolescentes, la gestante, tenemos que aumentar nuestra cobertura. En otros países, además, si no lograron vacunar a la gestante entre las 27 y 36 semanas, lo que hacen es ponerle inmediatamente después, o sea, en el posparto, le administran para ver y protegerlo por lo menos en estos 2 o 3 meses, ¿no? Porque poniéndole parto hay que esperar por lo menos un promedio de 15 días que empiece a aumentar los anticuerpos, para así decir, pues que la madre está protegida y no le va a contagiar a su niño, ¿no? En el caso de los adultos, también sería ideal, pues que cada 10 años que se recomienda el refuerzo de la difteria y tétano sea con este componente también de pertussis.
Y ni hablar pues los trabajadores de salud, ¿no? Que pueden contagiar y también nos pueden contagiar. Entonces tenemos que estar bien vacunados contra esta enfermedad. Muy bien, les he hablado de estas 4 enfermedades que son prevenibles por vacunas, ¿no? Por lo tanto, pues deberíamos disminuir la carga de enfermedad de estas mencionadas y asimismo recuerden que son enfermedades altamente transmisibles que pueden complicarse, algunas pueden parecer leves, pero dependiendo de la edad y de algunos factores de riesgo pueden llevar a hospitalización y también pueden llevar a muerte. Y recuerden que son enfermedades que están bajo vigilancia epidemiológica activa, algunas de notificación obligatoria, ¿no? Como son sarampión y rubiola, que tienen que ser dentro de las primeras 24 horas. Muy bien, chicos, si tienen alguna pregunta, creo que tenemos unos minutitos para resolver algunas preguntas. ¿Están ahí? Sí, doctora. Muy bien. Si tienen algunas preguntas, a ver, voy a ver en el chat. En el chat no hay doctora, nada. Si quieren, doctora, pueden... una consulta. Sí. Doctora, sobre el primer tema de herpes zóster, en pacientes inmunocomprometidos, ¿se puede dar la manifestación de herpes oftálmico y ótico o es mucho más frecuente el torácico? No, es independiente. Puede haber presentación en cualquier parte del cuerpo. Por lo general, los casos que hemos visto de herpes son en extremidades, en el tórax, pero sí también hemos tenido oportunidad de ver cuadros con compromiso del trigémino. Esos suelen ser más severos, ¿no? Que puede haber un compromiso oftalmológico, pero es variable, o sea, puede presentarse en cualquier dermatoma. Así es. Bueno, doctora, ¿y hay una relación en base a la inmunodeficiencia de ¿O en ambos, por la misma, no indica O sea, la gravedad? pregunta, ¿en algún tipo de inmunodeficiencia hay más probabilidad que sea? ¿O a eso te refieres? No, es variable, variable. Por ejemplo, te digo, a ver, en este año que he visto niños con leucemia, por general, ¿no? Post-quimioterapia, y han hecho herpes, y han hecho herpes de extremidades inferiores y superiores, ¿no? He visto un niño con VIH que ha hecho un herpes torácico, pero te diré que hace a ver cuántos años, hace 2 o 3 años era un herpes oftálmico y era un paciente que no era inmunosuprimido, era un inmunocompetente. Con eso te digo que es muy variable. Pero entonces, bueno, si tenemos un niño, bueno, con herpes torácico, ni ótico, no nos indicaría que está, bueno, inmunodeficiente. Como dicen, muy variable, ¿no? O sea, no podemos fiarnos de esa clínica. Pero eso sí, ¿no? Recuerden, el herpes zóster, ¿en qué población es más frecuente? En personas mayores de 50 años, ¿no es cierto? Ahí vemos el herpes zóster. Si un herpes zóster en un niño, es rarísimo. Entonces, si un niño, un escolar, me hace un cuadro de herpes zóster, tengo que pensar que este niño está haciendo algún tipo de inmunodeficiencia. O sea, no puedo decir, no importa, si es dado, pues si como ya tuvo varicela, puede dar, no. Yo veo un herpes zóster en un niño, tengo que pensar que tiene una inmunodeficiencia. Y de cabeza, una inmunodeficiencia secundaria, ¿no? Es VIH. ¿No es cierto? Y después le haré un estudio, no va a ser que sea una inmunodeficiencia primaria. Ahora es bien raro porque una inmunodeficiencia primaria recién debute con un herpes zóster a la edad escolar, ¿no? Pero tengo que pensar en un niño con herpes, una inmunodeficiencia.
Ahora, claro, si es un niñito que ya tiene un diagnóstico previo de leucemia, que está recibiendo quimioterapia, o un niñito oncológico con un linfoma que recibe ¿no? Que recibe también quimioterapia, si es un niñito post-trasplantado que ya tuvo varicela y ahorita está con el tratamiento post-trasplante, y me hace herpes, es esperable, pues, ¿no? Que sea, tú pienses, la inmunosupresión que tiene ahora es que ha hecho una reactivación del virus del herpes zóster. Pero un niño que no tuvo nada y que supones que es inmunocompetente, tienes que descartar una inmunodeficiencia. No sé si fui clara. Sí, doctora. Y bueno, como dice, ¿no? La presentación del herpes puede variar, sea ótico, oftálmico o torácico, ¿no? Puede variar, ¿no? Varía. Es variable, como te digo, yo he visto herpes oftálmico en un niño inmunocompetente, ¿no? Que después yo le hice todo el estudio de inmunodeficiencia primaria y no tenía nada que yo diga ha sido por esto, por lo otro, ¿no? Entonces ahí yo puedo decir probablemente otro factor, estrés, puede haber, ¿no? En un adolescente. Pero es más raro. Y en los casos que he visto, te digo, de mi experiencia como infectóloga, he visto de todas las presentaciones, torácica, de extremidad, ¿no? Es lo más frecuente, extremidad, tórax. Más raro he visto oftálmico. Gracias, doctora. Pero eso sí, ¿no? Si tiene una oftálmica, esa es la que más se puede complicar, ¿no? Cuidado con el compromiso ocular, ¿no? Los dolores que quedan posteriores también al compromiso de este dermatoma son terribles. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguna pregunta, chicos, o está claro? Entonces, desde el punto de vista de lo que nos pueden ayudar ustedes cuando sean internos, cuando sean serumistas, es revisar bien los carnet de vacunas, ¿no? Todo niño que está realizado su carnet de vacuna debe ponerse al día lo más pronto posible. Pueden haber brotes, ¿no? De estas enfermedades infecciosas. Y ahorita, como ya les mencioné, nuestras coberturas de vacunación que para enero de este año estuvieron muy, yo diría, en buen camino, cerca del 90%, por ejemplo, para una referente que es la pentavalente, estas han bajado al 33%. Entonces, con la pandemia, entonces hay que ponernos al día lo más pronto posible, ¿no? En todo lo que se pueda de este año y el próximo año. Recuerden que pueden colisionar enfermedades infecciosas, influenza, sarampión, COVID, ¿no? Y desencadenarse lo que es una tormenta perfecta de enfermedades infecciosas. Entonces, en ese sentido, yo quiero llamarles a su conciencia para que nos ayuden, ¿no? Desde donde estén y como puedan, ¿no? Como internos, como serumistas, hay que estar al pendiente de estas enfermedades infecciosas. ¿Alguna pregunta, chicos?